Buenas noches. La presente exposición corresponde al producto académico número 3 del curso Derecho Constitucional. Mi nombre es Regina Soledad González Ubizagasti, estudiante de Derecho. Voy a hablar sobre la relación del Poder Ejecutivo con el Legislativo en la vacancia de PPK. La política no es sino la lucha por el poder, sostiene Karl Lowenstein. De ello podemos deducir que básicamente se trata de una actividad que en el camino lleva a sus actores a enfrentamientos constantes debido a conflictos que se suscitan entre los grupos que compiten por la lucha por el poder, ¿no? Los regímenes democráticos se construyen sobre tres principios básicos, que son la libertad, la igualdad y la tolerancia. Aspectos que facilitan la presencia del rival político y garantizan la competitividad en el poder, mientras que los regímenes autoritarios buscan eliminar, subyugar a la oposición, obstaculizando en todo momento el libre desenvolvimiento. En democracia la oposición puede organizarse abierta y legalmente en partidos políticos y enfrentarse a otros grupos políticos, incluyendo al grupo gobernante, en elecciones libres, imparciales y justas, gracias justamente a la implementación institucional de los principios ya mencionados. Principalmente el de la tolerancia, pues este último hace posible la presencia de la voz opositora al respecto del punto de la vista discrepante por minoritario que sea. El Congreso es sin duda la entidad representativa por excelencia de cualquier sociedad democrática, y a la luz de los criterios expuestos ejerce el control político de muchas maneras y evidencia las relaciones que existen entre el Parlamento y el Ejecutivo, que no necesariamente son de cooperación o coordinación como hemos visto previamente, sino también puede ser de control, tensión y de conflicto organizado. En el régimen de PPK, el Consejo de Ministros sufrió 14 cambios en año y medio de gobierno, incluyendo al Premier debido a la no renovación de la confianza por parte del Congreso en noviembre de 2016. El ministro de Defensa, Mariano González, reconoció haber iniciado una relación sentimental con su asesora, motivo por lo cual renunció. Luego el Congreso censuró al ministro de Educación, Jaime Saavedra, por presuntos actos de corrupción y demora en organización de los Juegos Panamericanos. En el año 2017, Martín Vizcarra renunció a la cartera del Ministerio de Transporte y Alfredo Turner renunció a la cartera de Economía y Finanzas por el caso del aeropuerto de Chincheros. En julio se anunció cambios en el Ministerio de la Mujer y en el Ministerio de Energía y Minas. En septiembre de 2017 se anunciaba una eminente censura a la ministra de Educación, Marilu Martens, debido a la huelga de maestros. En razón de ello, el primer ministro presentó un pedido de cuestión de confianza y el legislativo lo rechazó. Esto conllevó a la renovación de los titulares de 3 ministerios más el Ministerio de Educación. Posteriormente, a causa de las denuncias contra el presidente Kuczynski sobre posibles presuntos nexos con empresas que realizaron asesorías para Odebrecht, Basombrío, que por en ese entonces era el ministro del Interior, renunció. Presentó su renuncia luego que no se obtuvieran los votos necesarios para la vacancia de PPK. Luego de otorgar el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori, el ministro Salvador del Solar renunció a la cartera de Cultura y Jorge Nieto renunció a la cartera de Defensa. La vacancia presidencial por incapacidad moral es un procedimiento de destitución constitucional
que fue aplicado de manera extraordinaria a lo largo de la historia republicana del Perú. Solo se han dado 3 casos. En 1823 el presidente José de la Riva Agüero, en 1914 con el presidente Guillermo Billinghurst y en el año 2000 con el presidente Fujimori. En el artículo 89A, el procedimiento para el pedido de vacancia de la presidencia de la República por causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. El pedido de vacancia se formula mediante la moción de orden del día firmada por no menos de 20% del número legal de congresistas, precisándose los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta, así como los documentos que acrediten en su defecto la indicación del lugar donde dichos documentos se encuentren. Tiene preferencia en el orden del día y es vista antes de cualquier pedido. Copia del mismo se remite a la mayor brevedad posible al presidente de la República. Para la admisión del pedido de vacancia se requiere el voto, por lo menos de 40% de congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión, aquella en que se dio cuenta de la moción. El Pleno del Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia, sesión que no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido ni después del 10º, salvo de cuartos o quintas partes del número legal de congresistas acuerden un plazo menor o su debate de votación inmediata. Si fuera necesario, se cita para este efecto a una sesión especial al presidente de la República, cuya vacancia es materia de pedido. Puede ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por un letrado, hasta por 70 o 60 minutos. El acuerdo que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución requiere una votación calificada no menor de 2/3 del número legal de miembros del Congreso y consta en la resolución del Congreso. La resolución que declara la vacancia se publica en el Diario Oficial El Peruano dentro de las 24 horas siguientes de la recepción de la transmisión remitida por el Congreso. En su defecto, el presidente del Congreso ordena que se publique en uno de los diarios de mayor circulación, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiera lugar. La resolución que declara la vacancia rige desde que se comunica al vacado al presidente del Consejo de Ministros o se efectúa la publicación, lo que ocurra primero. A través de la historia, la causal más invocada por los congresistas de la oposición al presidente de la República, que en el Perú es jefe de Estado, personifica a la nación, es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Refiere entonces que la vacancia es por permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. El proceso de vacancia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski quedó empañado por diversas situaciones, entre ellas la acusación de plagio de la moción de censura, pues se comprobó que por lo menos parcialmente fue plagiada de los textos escritos por los juristas Abraham García y Víctor Montoya, lo que motivó que el catedrático García se pronunciara señalando que era paradójico que la invocación a la vacancia por incapacidad moral termine siendo sustentada por una moción que también adolecería de alguna inmoralidad al haber sido utilizado textos
sin haber sido citados y textos manipulados para terminar siendo tergiversados. En la vacancia de PPK se suscitaron muchos hechos de conflicto entre la bancada fujimorista que tenían en ese entonces 73 congresistas, representando así la mayoría. De ello dependía el futuro del presidente del Perú, puesto que era por los votos mayoritarios de la bancada fujimorista que se iba a dar la vacancia. Sin embargo, esto no se llegó a dar. La vacancia no fue aprobada en el Congreso, dado que una parte de los congresistas que supuestamente votarían a favor de la vacancia votaron contrariamente por la no vacancia. Luego se comprobó también, debido a unos videos que fueron publicados y grabados por el señor Mamani, congresista, en donde se visualizaba al señor Kenji Fujimori negociando votos a favor de la no vacancia a cambio de algunos favores para su región. Estos hechos fueron denunciados y fueron publicados estos videos, y ese fue el motivo por el cual finalmente el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski Godard, terminó renunciando a la presidencia del Perú.